Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta próxima serie que es The Weather de los 4 elementos. Hola Nush, buenos días. Se esforzó al máximo por seguir las normas del hotel a pie de la letra. Desde su postura hasta su vestimenta y maquillaje, estaba vestida de forma tan impecable que casi parecía alguien que se disponía a renunciar al mundo material. Así estaba vestida ese día la da. Podría considerarla demasiado extremista y evitar hablar con ella, pero se sorprendió cuando Nush fue la primera en saludarla al llegar al trabajo. Pensé que no parecerías la da. ¿Qué te pasó hoy? Te ves tan impecable de pies a cabeza. El estado de ánimo de alguien es el estado de ánimo de alguien que no quiere que la despidan. La da, te lo advertí. Pero ayer tuviste ese impulso loco de romper las reglas así y encima la jefa te atrapó. Tuviste mucha suerte en no ser despedida. Pensé que no saldrías de esto. Apenas logré Nush, pero tuve la suerte de tener la oportunidad de redimirme. Esto es un lugar de trabajo, no un rincón de chismes. Si quieren charlar, ¿por qué no renuncian y se van a casa? Buenos días, con Wadi. La da juntó las manos respetuosamente en un saludo tradicional a Wadi, la jefa de la recepción. Por su tono de voz y su mirada, era evidente que la da era el blanco de un golpe directo con Nush accidentalmente atrapada en el fuego cruzado. Para evitar más problemas, Nush regresó rápidamente al trabajo, dejando a la da sola con Wadi, quien claramente tenía algo planeado para ella esa mañana. La da, ve conmigo. Pero es hora de empezar a trabajar, Wadi. Necesito ayudar a Nush. Eso no te incumbe. Hay una tarea por delante. Espero que la brillante la da, que se cree mejor que todos, pueda con ella. Había comenzado. La prueba de venganza de Apo estaba en pleno apogeo, con Wadi enfrente de la misión de atormentarla. La mirada de los demás empleados del hotel lo decían todo. No solo no era bienvenida por ser recién llegada, a diferencia de Metawi, sino que la da también se había convertido en el centro de comentarios negativos. ¿Pero de quién fue la culpa? Solo ella misma por sus decisiones imprudentes que habían causado problemas. ¿Por qué el tono de Wadi al decir brillante no sonó como un cumplido? Hoy la jefa dijo que no vendía el hotel, ¿verdad? Solo vine a ver los resultados. Apo bajó a la planta baja del hotel, atravesando el vestíbulo, donde dos recepcionistas ocupaban sus puestos. Observó atentamente el entorno antes de girarse hacia Prince, su asistenta, quien se había tenido a su lado. Jefa, ¿estás buscando a alguien? ¿La Daya renunció? No lo creo. Wadi no nos ha informado de nada al respecto hoy. La empresaria frunció el ceño, sorprendida por el inesperado resultado. Apo estaba segura de la que la recepcionista problemática habría cometido un error a primera hora de la mañana, obligándola a renunciar ya que no había una tercera oportunidad. Sin embargo, incluso después de haberle encomendado a Wadi la tarea de supervisarla, porque su asistente aún no había recibido el informe que tanto esperaba. Mira ya, la señorita Lada está hablando con una invitada. ¿Aún hay errores? Prim, pídele a Wadi que se reúna conmigo en mi oficina. Sobre la empleada, Wadi. ¿Ha completado la evaluación? Sí, jefa. He observado a la señorita Lada en casi cada paso del día y le he asignado tareas difíciles a lo largo. No quería que se quedara aquí y causara problemas al hotel, pero para mi sorpresa no cometió ni un solo error. Puse a prueba sus habilidades haciéndole resolver problemas con el equipaje, atender a huéspedes molestos por errores de sistema de reserva, incluso ayudar en situaciones que requerían atención a visitantes extranjeros. Habla inglés con fluidez y no tuvo problemas para comunicarse, en comparación con la otra empleada con experiencia que te trasladó desde otra ubicación. La señorita Lada tuvo mejor desempeño. ¿Ningún error, ni siquiera uno? No, jefa. Por eso no encuentro justificación para despedirla. No ha infringido ninguna norma y ha tenido buen desempeño. Fue inesperado, completamente diferente a lo que Apo había anticipado. Aunque no le gustó, parecía que su decisión de dejar que la empleada problemática siguiera trabajando no había sido un error. Y considerando que Wadi, un profesional experimentado e imparcial del grupo Watin, lo confirmaba, no había razón para que Apo lo dudara. Aún así, el resultado no le sentó nada bien. Si quiere, encuentra una razón para despedirla. Eso no es necesario. Continúa evaluándola de forma justa e imparcial. Entendido, jefa. Si la nueva empleada comete algún error, Wadi infórmame inmediatamente. Apo creía que su decisión no había sido un error, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se produjera el desenlace esperado. Si no era hoy, tal vez en 3 días o una semana, esa joven recepcionista llamada Lada seguramente tendría que despedirse del hotel. Lada, creo que el mes que viene me cambiaré al turno noche. ¿Por qué, Nush? El turno de día es mucho mejor.
Es solo que últimamente la jefa viene a evaluar con demasiada frecuencia. Siempre me pongo nerviosa, sobre todo los días que trabajo contigo, ¿verdad? Siento como siempre estuviera presente. La jefa solo quiere encontrar un error para poder despedirme. En cuanto cometo un desliz, me voy. La idea de que la jefa fuera una persona generosa dispuesta a dar segundas oportunidades, como parecía creer Nush, distaba mucho de la realidad de la edad. Lo que vi era una mujer resentida acostumbrada a usar su influencia para conseguir lo que quería. Prueba de ello era que Wadi había sido asignada para presionarla sin parar durante la última semana. A pesar de eso, Lada logró sobrevivir, completando su primera semana completa trabajando para el grupo Wati. Aunque su misión de recopilar información para el grupo Guachara no avanzaba como se esperaba, Lada ya le había informado a Pimpak que necesitará más tiempo para obtener datos útiles. El viaje a Bangkok la semana pasada con Pimpak para visitar a su madre le había dado la fuerza para seguir adelante ante los desafíos de Wati. Pero sabes, Lada, de verdad creo que eres tan buena como imaginaba. Puedes atender a cualquier tipo de invitados. ¿Quién hubiera pensado que la persona que esperaba a que despidieran en su primer día estaría aquí cumpliendo una semana entera de trabajo? Me voy, Nush. Nos vemos mañana. Está bien. Espera, ¿no es esa con Guayo? ¿Guayo? La que acaba de entrar por la entrada principal del hotel. La prima de la jefa, pero supongo que nunca la has visto, ¿verdad? Me la he encontrado varias veces. ¿Y qué hace aquí la prima de la jefa? Probablemente solo esté de paso. Quizás pase la noche. Al fin y al cabo, este es el hotel de la familia. Apuesto que pasará la noche. El personal del turno de noche seguramente la verá. Nush, acabo de recordar que hoy quiero cambiarme de turno de noche. ¿Crees que puedas encontrar a alguien que me acompañe? No digas que tú tampoco puedas resistirte al encanto de Guayo. La prima de la jefa sí que sabe cómo encantar a la gente. Con una sonrisa la da, decidió no corregir el malentendido de Nush. La realidad distaba mucho de serlo. Sin embargo, si esta percepción errónea le ayudaba a cambiar de turno y aprovechar la presencia de Guayo para obtener información importante, estaba más que dispuesta a dejar que Nush creyera lo que quisiera. Ah, pues te he extrañado mucho, dijo Guayo. ¿Por qué vienes aquí tan a menudo? ¿Así es como me saludas cuando nos vemos? Ya estuviste aquí el mes pasado, ¿no tienes trabajo que hacer? Apo apartó la mirada de los documentos que revisaba con atención, interrumpida por la inesperada visita de su primo menor, Guayo, quien había decidido aparecer e irrumpir en su oficina privada. Sin opción levantó la vista para hablar. Y seguir trabajando ahora era imposible. Tengo trabajo, pero no estoy obsesionada con él cada minuto que paso como tú, Apo. En mis días libres descanso de verdad. ¿Los policías tienen días libres? Claro, a diferencia de ti que trabajas más que una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Si tienes tiempo libre, ve a visitar a Cass. Yo no tengo tiempo para llevarte a hacer turismo. Olvídate de Picaz. Te juro que el lugar se ha convertido en una plantación de caña de azúcar. Es tan dulce ahora que está casada con Kun Rose. No quiero ir allí solo para sentir aún más envidia. La prima mayor observó cómo Guayo hacía una mueca, visiblemente molesta por el intenso romance entre Dean y su esposa. Desde que Dean se casó, parecía que Guayo, obstinadamente soltera, había estado molestando a Apo cada vez más, apareciendo cada vez que tenía un tiempo libre. Para su prima menor, Apo era como una tienda abierta a las 24 horas, siempre disponible. En el próximo video seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.